tenemos aquí. Sabemos que esta asignatura esta cátedra mejor es determinante, fundamental, porque es un medio que, como ustedes y los que han estado muy juiciosos, se han dado cuenta que son herramientas importantes para nosotros podernos desempeñar, siempre lo he dicho, en los diferentes contextos, llámese el personal, el profesional, el laboral. Nosotros venimos a la universidad, profe, para ser transformados, y entonces la idea es que usted tenga esa gran posibilidad de hacer las cosas, de asumir estos ejercicios y de tener esos principios que le ayuden a pensar mejor. Lastimosamente, profe, a nosotros nunca nos enseñan a pensar críticamente. Claro, no Si hablamos de la lectura, pues imagínate, escuchaba a un autor muy reconocido que él dice que nos la pasamos toda una vida, hasta 11, trabajando con el castellano, y luego terminamos haciendo un curso de 2-3 meses para aprender a leer críticamente. ¿Cómo la ves? Sí, pero la idea también es que los estudiantes puedan transformar vidas. Así es. Pues, profe, vamos a iniciar nuevamente hoy con nuestro taller de lectura crítica y pensamiento crítico. Entonces, este curso pues va a estar acompañado. Continuamos con la profe Nidia Corredor, nuestra decana, quien ya tiene sus pasos, nuevamente resalto, en el trabajo y la investigación del pensamiento crítico, y su profesora Cindy, perdón. Recordamos la participación a través de nuestro foro en el WhatsApp. Al 318 pueden estar marcando 318-2653-178. 318-2653-178. Por favor, hemos estado recibiendo bastantes participaciones, pero pues no cabe que los que no lo han hecho, los nuevos, para los estudiantes nuevos, bienvenidos, y este es su taller de lectura y pensamiento crítico. Estamos logrando responder y poder ubicar herramientas que nos permitan leer críticamente y a la vez pensar críticamente. Estamos siguiendo unos consejos, es una guía que nos está brindando el doctor Richard Paul y la doctora Linda Elder. Ya hemos recorrido varias etapas, entonces recordemos el parafraseo, también trabajamos el propósito, hablando y hemos estado haciendo ejercicios, la pregunta clave, la información, y el día de hoy vamos a trabajar las inferencias y conclusiones de la lectura. Recordemos que tenemos una lectura que ya todos estamos como familiarizados, entonces vamos a continuar con la misma lectura. Una pregunta, profe. Dígame, profe. Como dicen por ahí, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Entonces a nuestros estudiantes les vamos a dejar esa inquietud. ¿Qué será primero, el pensamiento crítico o la lectura crítica? Les dejamos esa pregunta, si te parece, profe Cindy, y continuamos con el elemento que estamos trabajando en el día de hoy, que son inferencias y conclusiones. Sí, mi profe. Richard Paul trabaja básicamente 8 elementos de pensamiento crítico. Hoy estamos en el cuarto elemento, que son las inferencias y conclusiones. Sí, profe, porque cuando uno toma una lectura y nos preguntan cuál es la conclusión, no lo sabemos hacer. Inclusive cuando realizamos unos textos se nos dificulta concluir. Entonces uno comienza y dice el subtítulo, conclusiones, pero se nos olvida que la conclusión debe estar sujeta a ese texto. Entonces a veces separamos esas conclusiones del texto. Entonces vamos a conocer qué es una inferencia, qué es esta palabra, cómo la podemos expresar, qué es la conclusión, que nos queda difícil. Entonces es la acción y el efecto de inferir. Estamos hablando de la inferencia. Y vamos a mirar qué es inferir, porque recuerden que la idea es ir despacio, porque todos tenemos como la intención de aprender. Entonces, es la acción y efecto de inferir, que quiere decir deducir algo, sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un resultado. Entonces, la palabra inferir, muy relacionada con la conclusión, es sacar una consecuencia de otra cosa, deducir algo, conducir a un resultado. Muy seguramente, chicos, muy seguramente, ustedes
si en la madrugada vemos a la vecina entrando a las 4 de la mañana, despelucada, así como perdiendo el equilibrio, bajándose de un carro negro de vidrios opacos y llegando a golpear a su casa o de pronto abriendo con sigilo, ¿qué estará pasando ahí? Chicos, me imagino que ustedes allí están haciendo sus deducciones, sus conclusiones o inferencias. Entonces, ese es el proceso mental del cual vamos a trabajar en el día de hoy. Pero obviamente, profe, que nosotros tenemos la pirámide de Maudlin-Prelly, que nos habla sobre los diferentes niveles de habilidades. Exactamente, mi profe. Entonces sabemos que hay un nivel literal, que es lo que nosotros vemos así explícitamente. Hay un nivel inferencial, entonces en este momento pues ya estamos viendo exactamente que este proceso mental es más que literal y que se requieren de una serie de sentidos y de procesos que usted debe considerar para poder llegar a sacar esa conclusión, para poder expresar. Pero mire que de pronto aquí sí hay un orden, y es que sí es necesario inferir para poder concluir. Excelente, ¿Sí? muy bien. Ese ejercicio es bueno tenerlo en cuenta y que no podemos separar las dos, porque no podríamos hacer la conclusión sin la inferencia, y la inferencia no nos serviría si no vamos a concluir algo, ¿no? La pregunta me está refiriendo Silvia, profe, que podemos ir pensando, le decía a la profe que fue primero el huevo o la gallina. La pregunta, estimada Silvia, y para todos es, ¿qué consideran ustedes que sea primero, el pensamiento crítico o la lectura crítica? Pues dejamos allí la inquietud. Sí, porque de pronto ellos se quedaron pensando si el huevo o la gallina. Sí, estamos hablando del pensamiento y la lectura, ¿no? Porque es una buena pregunta y nos la hemos hecho también y la hemos trabajado. Aunque yo ya le tengo una respuesta y sustentada históricamente, profe, desde el origen de la escritura. Lo miramos en la tarde, profe. Más tarde, perdón. Bueno, mi profe, entonces seguimos con la presentación. Y vamos a trabajar, vamos a mirar un poquito cómo se puede hacer el proceso de inferencia. Entonces al máster le pido que nos ayude con la presentación. La inferencia surge a partir de una evaluación mental entre distintas expresiones que, al ser relacionadas como abstracciones, permiten trazar una implicación lógica, ¿sí? Lo que pasa es que a veces, frente al ejemplo que colocaba la profe Nidia de la señora que llegaba a la madrugada, a veces nosotros tendemos a ir como juzgando y dar un juicio, pero la inferencia nos va a centrar un poquito en hacer todo el análisis, fuera de que ya hemos llevado unos pasos. Esta inferencia nos va a permitir a relacionar el análisis que estamos haciendo con la lógica del asunto, del contexto, ¿sí? Entonces, para que eso igual les queda aquí en las presentaciones. Inferencia. ¿Qué dice el autor? Tenga presente, por favor, para trabajar inferencia y conclusión, ¿qué dice el autor? Lea el texto e identifique los eventos que están ocurriendo ahí. Saca conclusiones acerca de lo que ocurre a continuación o por qué sucedió algo sobre la base de indicios y hechos que el autor proporciona. Entonces tenemos que tener todo el contexto claro de lo que está sucediendo. ¿Sí? En este caso es muy fácil para nosotros juzgar y esa no es la idea, ¿no? Vamos a hacer el análisis de cuál es el contexto que el autor nos está mostrando y utilizar lo que hemos hecho ya antes. Es ¿sí? correcto. Que mira, profe, tan interesante eso que tú planteas en esta diapositiva, porque tú nos estás diciendo, saca conclusiones acerca de lo que ocurre a continuación o por qué sucede algo sobre la base de indicios y hechos que el autor proporciona. Porque sucede, profe, que a veces nosotros somos muy lapsos. En el ejemplo que estoy dando de la mujer que llega a esa hora, ¿cómo sabemos si fue que de pronto la atracaron o qué le pasó, cierto? O que estaba en el hospital cuidando a un paciente. Exactamente, profe. Pero entonces es que nosotros no seamos, repito el término, lapsos al hacer una aseveración. Necesariamente uno necesita hacer la relación de identificar en el texto todos esos indicios y hechos, porque lastimosamente somos muy rápidos al responder, pero no consideramos esos eventos. Profe, tú me estás hablando de lectura crítica,
de los indicios y hechos del autor. Pero lo mismo ocurre, estimados estudiantes, cuando yo estoy en mi contexto real, porque nosotros lastimosamente, profe Cindy, no escuchamos. Nosotros solo queremos decir o hacer, es importante lo que yo estoy pensando en el momento, pero hay una virtud muy importante y es hacer silencio y escuchar. Usted no puede asumir una actitud o expresar una situación si usted primero no ha escuchado con atención. Entonces, esa habilidad de la escucha, apreciados estudiantes, ustedes deben ponerla en práctica. Yo los invito a que en esta semana y en el resto de tiempo lo sigamos haciendo, de modo que tengamos esa gran posibilidad de escuchar. Muy seguramente si nosotros escuchamos, vamos a evitarnos muchísimos problemas, profe Cindy. Sí. Porque a veces por ser tan rápidos, no nos metemos en problemas. Y esta clase, esta cátedra se trata de eso, de ir mirando esos escenarios en el contexto real y también en el proceso de lectura crítica que tú estás haciendo. Entonces, profe, como dice el padre Linero, nos queda una tarea para esta semana, y es no ser lapsos y siempre escuchar, observar, para nosotros obviamente, finalmente hacer ese proceso de deducción y posteriormente emitir esa conclusión. Y el ejercicio es que ustedes, esto que están aprendiendo y que estamos aprendiendo durante todas las sesiones de lectura crítica y pensamiento crítico, también se pueden utilizar para los textos orales, porque parte de las dificultades y las diferencias que hay a nivel social es que no sabemos escuchar o escuchamos lo que queremos escuchar, y eso no está bien tampoco. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación, porque también hay que tener en cuenta que el autor, cuando escribe un libro, también tiene ya pensado para quién lo va a escribir. Y porque lo tiene pensado es porque él dice, bueno, voy a escribir este libro para aquellas personas que tienen ya un conocimiento previo en cierta área o en cierto conocimiento. Entonces, un libro de biología, pues es porque hay esa necesidad y porque va a haber una persona que conozca ese campo de ciencias naturales para poder trabajar o para poder tener una comprensión mejor de ese libro, de ese conocimiento. Entonces, por eso el autor tiene presente que ya el lector tiene una base de conocimiento. Entonces, miremos qué es eso de tener unos conocimientos previos. Nosotros ya hablábamos al principio cuando se menciona el parafraseo, que es necesario utilizar todos los conocimientos previos que tenemos. Entonces, el autor asume que el lector, voy a utilizar esto, el autor asume que el lector tiene alguna información básica y experiencia basada en la audiencia a la que ella escribe y el nivel de legibilidad. Hace referencia basada en el conocimiento que ya tienes. Lee un pasaje, es una recomendación, y piensa en lo que reuniste sobre el tema. Por ejemplo, si sabes que frotando dos palos juntos puedes crear chispa, infieres que una persona que realiza la acción está tratando de iniciar un incendio. ¿Sí? Entonces, miren ese ejemplo, profe. Profe, mira, tú me estás haciendo evocar la sesión anterior. En la clase anterior, nosotros hablábamos acerca de la información. Cuando uno está en un contexto, apreciados estudiantes, debe tener toda la información posible. Ustedes, estimados estudiantes, que muchos ya son profesores o que se están preparando para tener un nivel mejor ya, porque son normalistas y quieren asumir en este momento a un nivel diferente, y los que nos estamos preparando para ser maestros, necesariamente los maestros debemos ser personas informadas, debemos estar leyendo acerca de las noticias, debemos estar informándonos acerca de la nueva legislación, debemos estar atentos a una situación y otra. La vez pasada decíamos, no se trata de que yo adquiera información por cualquier parte. Miren que las redes, profe, tergiversan demasiado la información. Y entonces, no, que es que pasó, porque es que leí en Facebook. Chicos queridos, no se trata de que usted lea en Facebook. ¿De dónde usted viene informándose? Decíamos la vez pasada, profe, nosotros no podemos estarnos que creerle a Facebook o a Twitter
o creerle al Rincón del Vago o a Wikipedia, entre otros. Usted debe saber, en primer lugar, si va y mira la información, de dónde está extrayendo la información para decir, claro, es que en el diario tal, de tal día ocurrió tal cosa, o porque el lineamiento de política nacional indica esto. No hay cosa más chévere, profe Cindy, que uno hablar con una persona y que uno se sienta respaldado e ilustrado. Entonces, personalmente yo soy de las que tomo notas, tú verás en mi libreta atrás, cosas allí, porque eso me permite ir recordando, o en mi cartelera que tú te has dado cuenta, yo mantengo notas que es lo que me permiten apropiarme. Entonces, si nosotros estamos haciendo ese proceso de inferencia, nos están diciendo, oiga, pilas, usted tiene que tener pendiente sus presaberes, y esos presaberes tienen que ver con esa información que usted en un momento se ha apropiado, porque usted no puede hacer una inferencia porque tiene su mente vacía y de pronto se le ocurrió pensar lo que quisiera. Entonces, repito, necesariamente se requiere de la información, de sus saberes, de lo que usted estudió, de lo que ha leído para poder llevar a cabo ese saber. Yo regreso aquí porque no todos, por ejemplo, en el ejemplo, hablando del conocimiento previo, si yo no sé sacar fuego o yo no he escuchado nunca que frotando 2 palos puedo sacar fuego, puedo ver a una persona frotando 2 palos y no puedo de verdad inferir nada. Entonces, por eso es necesario tener ese conocimiento previo y hacer uso de ese conocimiento o esa experiencia que ya hemos tenido. Entonces, vamos a continuar. Esto es frente al lector, ¿no? Hay que tener presente también que nosotros tenemos la posibilidad, cuando tenemos el acercamiento a un texto, de predecir el futuro. Entonces, el autor puede incluir una serie de pasos o eventos en el texto, lee a través de ellos y llegue a una conclusión predecible del resultado. Claro que esto a nivel de lectura también se le facilita mucho más a las personas que leen constantemente. También pasa en las telenovelas, yo he visto mamitas que ven la telenovela y ya saben cómo va a terminar porque han visto tantas y de pronto la imaginación no da, pero en los textos también nos permite hacer eso. Y por eso es necesario que ustedes como licenciados lean todos los textos que se les está colocando en la plataforma. No queden contentos solamente con el texto del trabajo escrito o con la teleclase, porque necesitamos que tengan la capacidad de poder predecir el futuro de un texto que comienzan a leer. Por ejemplo, si sabes que John se encuentra en el bosque siguiendo un oso, ve sus huellas, oye que algo se movía entre los arbustos y ve el follaje moverse frente a él, se puede inferir que está a punto de encontrarse con el oso. Leyendo más en el pasaje, puede descubrir que había otro cazador en el bosque. Miren las posibilidades y las alternativas que se pueden generar. Entonces, la idea también es arriesgarnos a poder predecir el futuro en un texto. Entonces, mi profe, inferir, vamos con una parte muy importante que es inferir el significado de las palabras, y para esto sí que vamos a tener que consultar y buscar información también. Inferir el significado de las palabras. Si encuentras una palabra desconocida en el texto, lee cuidadosamente la información para inferir el significado de la misma. Pero también usted, como ya ha hecho el ejercicio anterior de la clase pasada, en la cual hablamos acerca de buscar información, usted va a tener y se le va a facilitar esta parte. Si después de que usted encuentre esa palabra desconocida, la lee cuidadosamente, antes de pronto de inferir en el significado, mire que inferir aquí no es ir corriendo y decir a la loca algo, ¿sí? Porque ya hemos pasado unos pasos. Para los que no han estado, los estudiantes que de pronto no han podido acompañarnos en todas las teleclases, por favor, nos escriben y les podemos mandar los enlaces, porque sí es necesario, para poder culminar bien este ejercicio de pensamiento y lectura crítica, conocer lo que se trabajó en las clases pasadas. Hemos comenzado paso a paso. Lo segundo que hay que hacer es evaluar el significado de las palabras que no conoces y los acontecimientos descritos.
hay que relacionarlas con los acontecimientos que el escritor está compartiendo. Profe, antes de que continúes, mira que cuando tú dices lee cuidadosamente la información es abordar, como tú lo mencionabas, hay que hacer el parafraseo, hay que identificar la pregunta clave que el autor quiere responder con la misma, hay que ir identificando esos hechos que aparecen allí, ¿verdad, profe? Sí, sí señora. La idea es seguir los pasos, de lo contrario estaríamos armando algo en el aire y no tener la base. El tercer punto a tener presente es utiliza esta información para inferir el significado de las palabras desconocidas. En todo texto usted va a encontrar palabras desconocidas. Por ejemplo, dice, lees que John instigó una pelea entre su hermano y hermana por un videojuego. No entiendes instigar, pero puedes deducir de una oración, de la oración general, que la palabra significa instar o hacer que suceda. Entonces, mire el ejemplo, voy a colocarlo con la lupa, porque nos puede servir. Mire, usted está leyendo y lee que John instigó una pelea entre su hermano y su hermana por un videojuego. Hay una palabra que usted no entiende y es la palabra instigar. Pero cuando usted lee toda la oración completa, usted va a tratar de relacionar esa palabra instigar con instar o hacer que suceda. Es decir, hasta que usted llegue a la información clara y precisa que es instigar, usted puede de alguna manera deducir que John lo que hizo fue que sucediera una pelea entre su hermano y su hermana. Si ven lo importante de poder leer cuidadosamente, evaluar esa palabra y utilizar toda la información que está alrededor de esa palabra que ustedes conocen, es como lo mismo que estábamos haciendo al inicio con el parafraseo. A veces nos arriesgaba. El parafraseo siempre es como la parte más flexible porque uno se arriesga como a interpretarlo con nuestras propias palabras un texto, ¿no? Bien. Pues mi profe. Esta es nuestra lectura. Bueno, hagamos lo siguiente, profe. Voy a hacer unas breves intervenciones de los compañeros, de los estudiantes, y luego seguimos con el ejercicio. Claro que sí. Por ejemplo, han estado respondiendo sobre qué fue primero, si la lectura o el pensamiento crítico. Tengo por aquí a Jordani Quintero de Buenaventura, el programa de inglés. Nos dice ella, considero que primero es el pensamiento crítico y luego la lectura crítica. Pues creo que inicialmente se tiene la idea o inquietud y luego busco un texto y analizo y saco conclusiones. Bueno, vamos a mirar varias de las que están allí. A ver si veo por acá. Bueno, entonces Por un ejemplo, saludo para otra Buenaventura. De Lorica, Herminia nos dice, mi respuesta a la pregunta, ¿qué es primero, la lectura o el pensamiento crítico? Primero se debe hacer la lectura, ya sea escrita o visual, un evento, para poder analizar y discernir el contenido mediante un pensamiento crítico y así dar su punto de vista. Y miremos una más. Por ejemplo, por aquí me habían escrito Raquel Zawadi Jiménez. Ella nos dice, para mí lo primero es el pensamiento crítico. Y si no hay un pensamiento crítico, no hay una lectura crítica. Y una última, profe, quisiera leer todos. Vamos a ver si hay algo por acá. Bueno, no sé, profe, ¿cuál es tu apreciación? ¿Primero fue el pensamiento o la lectura crítica? Pues yo estuve Una como... más, perdón, que encontré por acá. De Bosa nos dicen... Es primero la lectura crítica y luego el pensamiento crítico. Dale, profe. No, yo sí pienso que... ¿Piensas o qué dicen los autores, profe? Bueno, yo también pensaba, profe. Pero bueno, ¿qué dicen los autores? No, en realidad no hice la consulta con los autores, sino que ahorita que estaba preparando en esta semana todo lo de taller de lengua, que es sobre la escritura, y dentro de la escritura, miramos un poquito el recorrido de la historia de la escritura, y la escritura es la forma de poder plasmar el pensamiento, ¿sí? Entonces eso me daba pie para poder decir, claro, fue el pensamiento el que le permitió al ser humano poder
plasmar, ya sea a través de los pictogramas o a través de pronto de la parte alfabética, porque también el alfabeto ha tenido su recorrido. ¿Sí? Entonces sí, pienso que es como el pensamiento. Y por ese lado me estoy yendo, profe, y voy a ir organizando los autores, profe, y le comparto. Mi profe, entonces tenemos la lectura, voy a leerla rápidamente porque es una lectura que no debería leerla porque ya todos la conocemos, pero sé que hay algunos estudiantes nuevos que nos están acompañando. Entonces, aunque lo lee su merced mejor, profe, que le da como un tono, pero por lo que está malita. Es una noche sin luna. En una noche sin luna, ya está cambiando la historia. En una noche sin luna podemos reconocer 2.500 estrellas a simple vista. Con la ayuda de un telescopio, muchos millones, excepto por los planetas de nuestro sistema solar como Venus y Saturno. Todas estas estrellas son soles lejanos, es decir, esferas gaseosas, en cuya superficie reinan temperaturas de muchos miles de grados Celsius y de hasta muchos millones de grados en su interior. Algunas de ellas brillan 10.000 veces más fuerte que nuestro Sol, otras tienen menos luz que nuestro astro central. Pero hay algo que todas las estrellas tienen en común. En lo profundo de su interior producen una energía nuclear, principalmente a través de la transformación de hidrógeno en helio. Esta fuente casi inagotable de energía les da una vida muy larga. Nuestro Sol vivirá 10.000 millones de años. La energía que se produce en el centro de una estrella es transportada hacia afuera y desde la superficie de las estrellas se emite una forma de rayos, se emite en forma de rayos UV, rayos X, radiaciones, luz, calor y ondas hertzianas. Muchas estrellas mueren mediante violentas explosiones. De ellas quedan solo pequeñas esferas de materia extremadamente densa, a las que se conoce como enanas blancas, estrellas de neutrones y hoyos negros. Nuestro Sol se convertirá algún día en una de esas enanas blancas. Tomado de Huber-Laker, Eric, 2005. Física Moderno, México. Entonces, esta es la lectura. ¿Cuál es el ejercicio, profe? El ejercicio son 2 ejercicios, pero que tienen que ver con las conclusiones, teniendo claro que al leer ya estamos, de alguna manera, debemos estar haciendo el ejercicio de inferir, porque la pregunta es, ¿a qué conclusiones llega el autor en el texto? El autor tiene varias conclusiones ahí. ¿Y a qué conclusiones llega después? ¿A qué conclusión llega después de leer el texto anterior? Y es la pregunta para el estudiante. ¿Usted a qué conclusión llega después de leer el texto anterior? Muy bien. ¿Qué hay que tener en cuenta para llegar a esa conclusión, profe? Bueno, lo primero, acá. Vamos a recordar porque es fácil, no es difícil. Porque el autor le está diciendo qué es inferir, y hay que inferir. Inferir es deducir algo, sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un resultado. Vamos a sacar la consecuencia, a conducir un resultado, pero lo vamos a decir a través de la conclusión. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, nuestra base de conocimiento. Segundo, aquí lo que está diciendo es predecir ese futuro, es utilizar un poquito qué puede suceder con los primeros eventos y descripciones que hace el autor en la lectura. Pero esta parte es la importante. Recuerden que hay palabras que de pronto no conocemos y hay que conocer y leer el texto que lo rodea. Y tener en cuenta todos los hechos que nos suscita el texto. Entonces, ¿a qué conclusiones llega el autor en el texto? Y el estudiante. ¿Y a qué? Ok, entonces son 2 preguntas. Sí. ¿Cuál es la conclusión del autor y cuál es su conclusión? Como estudiante. Dejemos un momento, profe, demos 2 minutos, leemos el texto. Y ustedes, si son tan amables, entonces van refiriendo, como nos dice la profe Cindy, cuáles son las conclusiones a las que llegó el autor y cuáles son sus conclusiones. Amplía, profe. 2 minutos, por favor.
¿no? Ah, ya. Profe, ¿cómo se llama la autora de, porque no podemos quedar con la pregunta así? La autora que tú... ¿Listo? Bueno, entonces, regresando un poquito, si el máster nos regala alguna imagen, por favor, para nosotras. Bueno, aquí tenemos una participación. Lastimosamente aquí no nos dicen quién es, pero dice, el autor llega a la conclusión de que muchas estrellas mueren mediante violentas explosiones. De ellas quedarán solo pequeñas esferas. ¿Sí? Bien interesante, muy bien. Vamos a ver otra conclusión por acá. Pensamiento crítico, lectura crítica. Bueno, no nos dice quién es. Las estrellas son fuentes de energía infinita, por ello en sí mismas son finitas. Me imagino que es la conclusión de la persona que nos está indicando. Miremos una más y vamos con el ejercicio y luego con las preguntas. Tenemos aquí una persona que no nos dice quién es. Dice, buenos días, cordial saludo. El autor nos da a entender el por qué las estrellas brillan y de qué están compuestas. Sí, pero ¿cuál es la conclusión? Es que fíjate, muy bien, es un buen ejemplo. Está como en las clases pasadas que hicimos ese Porque ejercicio. es la manera como nosotros respondamos, porque creo que ella lo está haciendo muy bien, pero dice el autor nos da a entender. No es que el autor nos dé a entender, el autor concluye tal cosa o yo concluyo tal cosa. Es chévere el ejercicio para que ustedes Es lo más tengan en de cuenta. redacción, lo puedes redactar y cambia. Exacto, bueno, tenemos otro aporte, nos dicen, las estrellas emiten fulgor que alcanzamos a ver en una noche despejada. Pensaría que esa es la conclusión del compañero. Ahora, ¿por qué no se puede en una noche nublada? Maravilloso que nos dejen sus datos y vamos a mirar una más. Permítanme, por favor. Nos contesta de Bucaramanga, Mayeli Correa Pacheco. En mi opinión personal considero que está primero la lectura, no, la conclusión del autor es que todas las estrellas, incluido nuestro Sol, se convertirán en una enana. Puede ser. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que está pasando, apreciados estudiantes? Definitivamente para nosotros poder llegar a hacer esa conclusión, primero tenemos que pasar por un proceso mental de inferencia, asumiendo todos los hechos que nos entregan y dos cosas importantes nos quedan como enseñanza hoy, profe. Una es ver que uno diga así, caramba, esta fue la conclusión del autor y mi conclusión es esta, porque con la conclusión que usted se quede es el conocimiento que usted ha apropiado y que empieza a hacer esas sinapsis y con la que usted va a poder dar razón de las cosas. Recuerden que la sinapsis
tiene que ver con todos esos enlaces que se hacen a nivel neuronal para tener la información fija. Y bueno. Pero, profe, ¿sabe que de pronto, porque de pronto hay estudiantes que es la primera vez y están leyendo y de pronto están concluyendo, infiriendo, pero recordarles que sí hay un proceso. Lo que estamos haciendo es que nosotros estamos utilizando cada una de las clases para poder trabajarlo paso a paso, pero no se olviden de este proceso. Ustedes ya tienen que haber hecho un recorrido en el mismo texto. El propósito, primero un parafraseo, el propósito, ya se han hecho la pregunta, han contestado la pregunta del autor, saben acerca de la información y ya tienen que estar en capacidad de concluir. Lo digo porque algunas respuestas me preocupan porque pareciera ser que no hemos hecho el trabajo de buscar el propósito, cuál es el propósito del autor. En algunas respuestas que estaba leyendo están hablando del propósito y de pronto, entonces ya hemos pasado por esa etapa. Esta respuesta de Lina María Moreno. Dice, el autor concluye que todas las estrellas tienen en común que producen energía nuclear. Es perfecta, ¿sí o no? Sí. Una de las conclusiones. Y yo llego a la conclusión de que las estrellas brillan 10.000 veces más y tienen una larga vida. Yo le preguntaría en un momento a Lina, ¿tú eres capaz de sustentar, Lina, por qué las estrellas brillan 10.000 veces más? ¿O es una apreciación que tengo? Recuerden que todo lo que nosotros decimos, profe, tenemos que saberlo sustentar. Y ese brillar 10.000 veces más es ¿por qué? ¿Cuáles son los procesos químicos o los procesos energéticos, qué sé yo, que se vienen a dar allí? Entonces, me parece muy chévere el ejemplo, Lina, lo hace muy bien. Sin embargo, este ejemplo lo damos es para que si nosotros hablamos, todo debe tener un sustento. Y bueno, para concluir la pregunta con la que iniciamos, vamos a hacer la referencia a una autora que ya les indicamos quién es, pero que, a ver, ya te digo quién es la autora. Tenemos una autora aquí que se llama Lucía Santelices Cuevas, es uno de los referentes con los cuales nosotros también hemos venido haciendo este ejercicio de lectura crítica. Permítanme, por favor. ¿Me ayudas, profe? ¿Dónde está por acá? Ah, no, más arribita creo. Más abajo. Aquí en relación a... Ok. ¿Qué nos dice Lucía Santelis, apreciados estudiantes? Ella nos dice, en relación con la definición de lectura crítica, Strand y colaboradores en 1975 plantean, escuchen por favor y ustedes se confronten si en realidad lo tuvieron en cuenta, que la lectura crítica es pensamiento crítico aplicado a la lectura y que ésta desarrolla el hábito de pensar críticamente. Entonces observen, nos dice que la lectura crítica es el pensamiento crítico aplicado, es decir, que necesariamente las dos tienen que ir de la mano. Si yo estoy haciendo un proceso de lectura, obviamente tengo que considerar una serie de actividades y habilidades de pensamiento para poder hacer esa lectura crítica. Entonces si usted hace esa lectura, pues obviamente está poniendo en práctica ese pensamiento crítico. Bueno, no lo encontré acá, profe, estaba como queriendo para que lo miraran. Bueno, entonces, respetados estudiantes, nos alegra haber podido compartir una vez más este trabajo de pronto de recorrido acerca de pensamiento y lectura crítica. Profe Nidia, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, profe, a ti y a nuestros queridos estudiantes, recuerden que esto lo hacemos no por quemar tiempo, sino porque sabemos que es tan importante para que ustedes tengan esa oportunidad de ser personas diferentes. En un rato vamos a continuar por el chat compartiendo con ustedes, dando esas respuestas y realimentándolos. Mil excusas si no podemos abordarlos a todos porque lastimosamente el tiempo es muy corto. Sí. Un abrazo muy especial y que tengan una feliz tarde. Bueno, Kipuchiyunau.